Y forma parte también del folclore riojano. Hoy vamos a hablar de un hombre, de un riojano que grabó más de 150 canciones que escribió a su tierra, y muchas de esas canciones desde luego las dedicó a La Rioja. Una de ellas, una canción memorable, En La Rioja nací. Yo le canto a Logroño que en La Rioja nací y en la Ribera del Ebro. Hablamos de Pepe Blanco. Él es el personaje histórico sobre el que versa la charla de hoy con Bruno Calleja Escalona. Hola Bruno, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, aquí estamos una semana más. Bueno, una figura que vamos a hablar sobre ella, sobre Pepe Blanco, que tuvo una carrera histórica y musical nada desdeñable. Eso es. Pues bueno, pues estamos hablando, pues sí, de quizá de una de las personalidades más importantes del Logroño de principios, mediados del siglo pasado. Para empezar, bueno, pues podemos decir, Pepe Blanco nació el 19 de marzo de 1911 y, como dice en su canción, Tú que me viste nacer, calle de la Rúa Vieja, porque él nació efectivamente en la calle de la Rúa Vieja, junto a la ermita de San Gregorio, que también, tal como dicen en su canción. Bueno, pues como vemos, pues nació, eso es, en pleno centro de Logroño, en el corazón de Logroño. Entonces, bueno, pues él desde joven, pues empezó a trabajar en diferentes cosas, pues fue representante, fue taxista, tuvo diferentes trabajos. Profesiones que nada tuvieron que ver con el mundo de la música. Creo que también fue carretero, sí. Taxista, desde luego, esa parte cenicero. Fue importante. Desarrolló esa labor como taxista en el municipio de Cenicero. Eso es. Incluso, bueno, en 1929 fue chofer del alcalde de Logroño. Entonces, bueno, pues tuvo una carrera muy vinculado al mundo automovilístico. Y bueno, pues mientras él estaba haciendo, pues digamos, estos primeros pasos que daba en su carrera profesional, pues bueno, empezó a realizar actuaciones en el Café Ibiza, aunque su gran popularidad vendrá justo después de la Guerra Civil. Empieza a hacer unas pequeñas actuaciones, muchas veces imitando a cantantes. Y bueno, pues empieza a atraer también a lo que es al Logroño de la época, a la gente que vivía ahí, que empiezan a admirar a Pepe Blanco por sus canciones, por lo que él cantaba. Y conocido como Marchenita. Eso es, porque bueno, imitaba a un cantante que era Marchena. Y bueno, era uno, digamos, según decían, era el que mejor imitaba. Entonces, bueno, pues desde ahí, pues bueno, pues tomó ese apodo de Marchenita. Y bueno, pues empezó a desarrollar en su carrera, grabando en el año 1944 su primer disco. O sea que fue ya después de la guerra cuando se centró en esa etapa más musical y grabó su primer disco de un repertorio interesante, porque fueron más de 150 canciones. Sí, Pepe Blanco tuvo una carrera muy, muy, muy destacable. Su mayor, digamos, una de sus partes más representativas de su carrera es cuando fue pareja con Carmen Morel, que bueno, me parece que son el 70% de sus discos lo hicieron en colaboración, creando pues un dúo muy apreciado en la época, muy, muy del gusto, pues con grandes canciones, porque vamos, en Madrid pues fueron alcanzando mucha popularidad. A la gente le gustaba, pues eso, porque bueno, pues son una pareja interesante, vamos a decirlo así. Una pareja artística interesante que estuvieron durante muchos años, grabaron un montón de canciones, pero que luego acabaron separándose. Eso es, bueno, sí, al final, pues como todos los grupos, bueno, Pepe Blanco decimos que bueno, que cuando él da el salto a su carrera profesional en el año 1942, él se va a Madrid, él se va a vivir a Madrid. Y bueno, pues sí, efectivamente, pues después de hacer que hacían giras nacionales, incluso internacionales, porque hizo con Carmen Morel, me parece que eso tengo aquí apuntado, pues perdonar, en el año 51 se van a Buenos Aires. Entonces bueno, hacen una carrera pues incluso ya por varias localidades, por varios países de Sudamérica, y bueno, van cantando. Y bueno, pues sí, desde luego, esta es una de las partes más señeras de su carrera, porque claro, este dúo que hicieron muchísimos discos, podemos enumerar pues muchísimos de ellos, porque claro, es digamos su etapa de auge. Bueno, pues sí, luego pues terminan separándose
aunque bueno, siempre la memoria popular, digamos que es una que han quedado muy vinculados, tanto Pepe como Carmen. Pepe Blanco se marcha a Madrid, se instala en Madrid con su mujer y, o sea, con su familia también y sus hijos. Eso es, bueno, él se había casado aquí con una señora de aquí y bueno, pues se trasladaron a Madrid, porque claro, al fin y al cabo pues es donde él hace su carrera, pero él siempre tuvo ese vínculo con Logroño, él siempre se seguía sintiendo parte de ese Logroño, de hecho visitaba con mucha asiduidad y siempre que podía volvía a visitar a Logroño y de hecho, bueno, terminó enterrado aquí, porque bueno, era uno de sus deseos, porque aunque él murió o sea, hablaremos luego de eso, pero bueno, él terminó enterrado aquí porque era una de sus pasiones, porque él quería Logroño, él amaba Logroño, era la tierra que había nacido, una de las donde había empezado. Y bueno, pues sí, hice todo ese recorrido, pero hay mucha documentación de muchas visitas de Pepe Blanco, porque claro, él pues venía aquí en el Ibiza, pues el Café Ibiza era donde había empezado él su carrera, pues entonces pues era uno de sus lugares preferidos en sus visitas a nuestra ciudad y bueno, y donde reunía muchísimas gentes, pues claro, pues mucha gente que lo había visto salir, pues él se reencontraba, tenía muchos amigos, tanto aquí como en Cenicero, como vamos, era un personaje muy querido. En La Rioja nací, así lo sentía él, desde luego, como dices Bruno, en sus numerosos viajes, en su regreso a Logroño, y si analizamos esa canción, precisamente la letra de esa canción, hablaba Pepe Blanco de cómo cuando estás fuera de La Rioja, fuera de tu tierra, le salió escribir esta canción y contar esas cosas y hacer referencia a la Rúa Vieja, a la ermita de San Gregorio. Hombre, a veces eso también es un poco el fin, ¿no? Pues él quiere expresar sus sentimientos, es que le dice, pues cuántas veces por el mundo te lloré, porque pues, claro, o sea, ya pues a su tierra, ¿no? Pues después de esta gira de él, pues tanto eso, pero es parte de ese sentimiento de él, de que pues recuerdábamos y quería, porque Pepe Blanco es que quería muchísimo a Logroño y vamos, y desde luego pues es que lo dejó plasmado, incluso eso, pues en ese momento él le dice, pues, la Jota, siempre hace muchas alusiones a lo que él había vivido, porque en realidad era eso, o sea, es decir, él había conocido, era donde había empezado su carrera y de donde había llegado hasta lo más alto que llegó, vamos, de hecho luego pues fue distinguido por la Diputación, incluso vamos, se le dio una calle, porque claro, porque Logroño también quería mucho a Pepe Blanco, porque eso también vamos ahí, la generación sobre todo de mis abuelos o de mis padres, pues todos han oído y les ha gustado esa vida que tuvo y esa canción, porque vamos, sobre todo la de La Rioja nací, que es, digamos, puede ser uno de los himnos más bonitos que podemos tener a Logroño, porque está cantado desde la cercanía y desde el cariño que Pepe Blanco sentía por Logroño. Y yo creo que se siente así, ¿no? Como un himno esta canción. Sí, de hecho lo es así, ¿no? Porque representa una vivencia, porque como hemos dicho al principio, es justo el arranque de su vida y es pues, a veces es donde más puede estar ese momento de cercanía. Y bueno, como hemos dicho, claro, pues es uno de los personajes, lo que digo, pues más importantes y que él nunca perdió ese contacto. Eso es una cosa que hay que remarcar, que aunque él vivía fuera, una de su última voluntad, él quería haber muerto aquí, porque él quería haber venido cuando estuvo enfermo, él quería haber venido a morir aquí, no pudo. Pero bueno, murió en Madrid con el billete de autobús o de tren de Logroño en la mano. O sea, él sentía esa... Y de hecho está enterrado en nuestro cementerio, como estamos viendo la foto. Estamos viendo la tumba de Pepe Blanco en el cementerio de Logroño. Murió en el 81, el 17 de diciembre del 81, justo un año antes, en el 80 es cuando Logroño le dedicó una calle. Eso es, cuando ese lo que estábamos hablando, ese reconocimiento que le hace Logroño por toda la labor que ha hecho, porque en realidad pues es un símbolo de Logroño, porque es, como he dicho, puede ser uno pues si no el más personaje logroñés más carismático del siglo XX, pues desde luego estaría entre los primeros, porque tanto aquí en Logroño se le quería como fuera, porque como hemos dicho, la pareja que hacía con Carmen Morel cuando iban, pues eran unas personas pues muy admiradas por la gente,
Por eso, porque sentía, la gente pues se veía identificada o le gustaba simplemente porque hay muchas canciones que podemos enumerar. 150 canciones, 30 de ellas con Carmen Morel y media docena de películas también. Sí. Esa parte audiovisual también es sí, importante. Claro, eso es, como actor, bueno, y donde tenemos también unas de las imágenes en esas películas más carismáticas de Pepe Blanco, a bordo de uno del que había sido sus primeros trabajos, de Taxi. O sea, es una de las figuras que él recrea lo que él ha vivido. O sea, es también pues una experiencia personal lo que recoge ahí, y que vamos, que así lo ve. Pues nos vamos a ir con este personaje, con Pepe Blanco, que hemos querido, y hablar de Marchenita. Y que hay que señalar también que en el centenario de su nacimiento, el grupo filatélico le dedicó un sello y un matasellos, que bueno, y incluso una exposición filatélica que vemos aquí una pequeña muestra de mi amigo Luis Ángel García Varela, que nos la ha cedido muy amablemente. Y bueno, pues que se quería recordar eso, porque pues incluso estuvo presente, pues se hizo en la oficina de turismo, fue un evento pues muy a lo grande, incluso que estuvo presente, me parece, la propia hija de Pepe Blanco, que decía en una de esas fotografías que hemos visto pasar, en la primera de ellas, porque claro, en esa pose que tiene la foto siempre está pues, el gesto que tenía él, cuando decía, dice, este es mi padre. O sea, Pues con este homenaje nos vamos, con este homenaje a Pepe Blanco y con una de sus canciones que desde luego es todo un himno. Gracias, Bruno. Chiquitita, chiquitita, cuántas veces por el mundo te lloré. Cuántas veces por el mundo te lloré. Calle de la Rúa Vieja de mi tierra que es Logroño. Yo le canto a Logroño